Esta reunión tiene un gran significado, pero voy a decirles por qué. No, esto no va más allá de pensar que pudiera ser un evento más en el cual hiciéramos una referencia relevante del diputado federal Luis Cházaro. Lo fundamental de esta reunión es comentar con todos ustedes por qué se entrega la presea Ricardo Flores Magón. Y les voy a decir cuál es el tema. Como todos ustedes saben, nuestro país, para desgracia de todos nosotros, ha caído en una espiral de violencia gravísima. Sin duda, desde la administración de Felipe Calderón, el país se ha vuelto un problema de ingobernabilidad muy grave, pero lo más delicado, no ha habido la voluntad política de cambiar lo que nos está pasando. Pareciera que las mismas autoridades, quienes están como responsables de corregir los problemas que nos aquejan, son las promotoras de este tipo de violencia. Qué grave, qué delicado que no podamos confiar en quien nos gobierna. Qué grave, qué delicado que nadie quiera hacer caso de esto que nos está ocurriendo a todos. Lo que está ocurriendo en Coajimalpa, sin duda, es una señal más de lo que está ocurriendo en el país. Hay estados de la República, y le digo porque la actividad que nosotros desarrollamos como periodistas, hay espacios del país que ya son prácticamente ingobernables. No se puede vivir, no se puede salir a la calle, no se puede trabajar, no se pueden hacer muchas cosas. Este tipo de temas son sumamente delicados porque el circuito económico del país prácticamente se ha cancelado. No tenemos una sola carretera segura, no tenemos una capital del país que tampoco lo sea, y evidentemente debemos evitar que la capital del país, que es el caso de la Ciudad de México, se convierta en un polvorín como lo está haciendo en otras partes del país. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de todos estos años? Anteriormente, cuando había alguna agresión contra un medio o contra un periodista, sin duda se creaba una crisis nacional de certidumbre. ¿Por qué de certidumbre? Porque cada vez que se asesina a un periodista, estamos retrocediendo en nuestra capacidad de democracia. Siempre que asesinan a un periodista, se están restringiendo las libertades de prensa y expresión. Y es algo que todos los debemos evitar. En el momento que no haya medios que permitan informar adecuadamente a la población, se los digo, señores, con toda pena, el país estará dando sus últimos pasos. Para nosotros es sumamente importante que la gente que promueve o acredita las libertades de prensa y expresión sea reconocida por los periodistas. Anteriormente teníamos que los reconocimientos tenían que ser para periodistas exclusivamente. Ahora esos reconocimientos se los damos, como les mencionaba, a personajes de la sociedad civil que han acreditado su compromiso con las libertades de prensa y expresión. En el caso del diputado Luis Cházaro, no nos podemos equivocar. Él ha tenido un trabajo muy intenso en el Partido de la Revolución Democrática, lo ha tenido también en la administración del gobierno de la ciudad, y esto lo ha compartido con actividades empresariales. Pero lo que sí es cierto es que siempre ha sido una gente que ha dado la cara. Y dar la cara ya es una enorme ganancia. No toda la gente, y sobre todo la que está en política o que está en la administración gubernamental, la da. Y esto evidentemente permite que los medios de comunicación puedan intervenir todas las veces que sea necesario con el diputado Luis Cházaro, y que esto se signifique en tener más y mejor información para toda la gente. El club ha decidido que yo debo ser el portador de esta distinción, la cual acepto con mucho orgullo y satisfacción, sobre todo siendo una presea tan distinguida que ha sido entregado al jefe de gobierno y a algunas otras personalidades. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ricardo Flores Magón, periodista revolucionario, entendía que la libertad de expresión, aún garantizada en la Constitución, no podía gozarse de manera plena si no era acompañada de educación que permitiera al hombre poder pensar y emitir sus pensamientos de bienestar económico, de igualdad y de derecho a la vida. En todas las regiones del mundo todavía hay muchas personas que son acosadas y encarceladas por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Y no hace falta ir muy lejos. El día de ayer tuvimos golpeados compañeros por expresar su libertad de expresión pintando una barda con las siglas de nuestro partido.
El derecho a la libertad de expresión es un eje fundamental para la realización y el ejercicio de todos los derechos humanos, ya que sin el primero es muy difícil entender los segundos. El derecho internacional, en la parte de derechos humanos, no permite restricción alguna de la libertad de expresión simplemente porque otras personas encuentren en esa expresión una ofensa o porque las autoridades digan que supone un riesgo para el orden público. Parte integral de la libertad de expresión es la libertad de información. Esto es, el derecho a tener el acceso a la información que está en manos de entidades públicas. A ese respecto, promoví y signé lo que hoy discutimos coincidentalmente y aprobamos en la Cámara de Diputados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y de verdad que es coincidentemente porque la ley debió haber sido votada hace ya un tiempo y el premio me lo iban a entregar posteriormente. Qué grata coincidencia que hoy se vote esta ley y qué gran honor que hoy me entreguen este premio. Esta reconoce el derecho humano de acceso a la información y que toda aquella información generada, obtenida, adquirida o transformada en posesión de cualquier persona física, moral o sindicato que ejerza recursos públicos será publicada y accesible a cualquier persona, prevaleciendo el principio de máxima publicidad en apego al artículo 6º constitucional. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretará bajo los principios establecidos en la Constitución de nuestro país, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, así como lo establecido en esta propia ley. Rendición de cuentas y transparencia son principios elementales para el combate a la corrupción que tanto ofende hoy a los mexicanos. Asimismo, debería ser parte de la existencia de un buen gobierno. La prensa responsable es pieza fundamental para la aplicación de esta norma y es su obligación comunicar cuando ésta no sea aplicada. El reto será establecer un sistema eficiente y accesible para todas y todos, ello sin olvidar que los medios de comunicación siempre son una vía para acceder a la información y propiciar el diálogo. Los medios de comunicación desempeñan el papel de vigilantes que informan sobre las actividades de los gobiernos, de la sociedad civil e incluso del sector privado. La cobertura informativa precisa, justa e imparcial es la mejor defensa contra la toma desinformada de decisiones. Empoderemos a la sociedad a través de la libertad de expresión, a través de la libertad de información, que la transparencia y la buena gobernanza se conviertan en realidades. Para concluir, agradezco de nuevo al Club Primera Plana por honrarme con esta condecoración, así como a todos y todas ustedes por su compañía. En Coajimalpa, como en la Cámara de Diputados, la prensa responsable encontrará en Luis Cházaro siempre un aliado incondicional para obtener la información que Ricardo Flores Magón hubiese querido fuera transparente y pública en todos los ámbitos de la vida nacional. Muchas gracias y muy buenas tardes.